En este programa nos acompaña José Luis Raimon, escenógrafo, director de escena, pedagogo y artista plástico. Licenciado en Bellas Artes, cursa estudios de posgrado sobre escultura y espacio escénico en Varsovia y Ámsterdam. Obtiene el doctorado con la tesis El cuerpo como generador de nuevos espacios escénicos. Desde 1990 es profesor titular en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, donde imparte asignaturas como espacio escénico, escenografía y el actor en el espacio, materia que también ha explorado en su libro El actor en el espacio, la escenografía como generadora de la acción escénica, publicado en 2019. Es miembro fundador de la Asociación de Artistas Plásticos Escénicos de España y de la Asociación de Directores de Escena. Ha sido director de escena de numerosas óperas y ha diseñado montajes para teatros nacionales como el CDN y la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Ha trabajado junto a directores como Nuria Alcorta, Laila Ripoll, Raquel Camacho, Jesús Salgado, Eduardo Vasco, Pilar Valenciano, María Goyri-Celaya, como también autores contemporáneos españoles, Ernesto Caballero, Yolanda Pallín, Juan Carlos Rubio, Laura Ordaz, Juan Mayorga, Fermín Cabal, Ignacio Amestoy, Ignacio del Moral y Antonio del Álamo. Como creador plástico, ha realizado exposiciones individuales y colectivas en museos y colecciones de Polonia, Holanda, Suiza, España, Estados Unidos. Además, ha impartido cursos y talleres en instituciones de prestigio internacional, Londres, Burdeos, Shanghái, Buenos Aires, no paras. Galardonado en 3 ocasiones con el premio Joseph Caudí de escenografía, con El Rey Negro en 1998, Sainetes en 2007 y Coronada y el Toro en 2023, respectivamente Eduardo Vasco, Ernesto Caballero y Raquel Camacho. Muchas gracias, José Luis, por compartir este tiempo con nosotras. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por estar invitado para estar en esta charla. Es un honor. Encantado. Raimon, ¿por qué teatro? No sé, es decir, desde muy pequeño hay algo como que se relacionaba con la acción, ¿verdad? Es decir, no sé si en aquel momento era teatro o no era teatro, pero yo siempre veía a los personajes que estaban rodeados en espacios y que tenían unas formas, unos colores, unas texturas, y entonces todo eso que a la larga se va planteando que esos son los personajes que están dentro de una escena, ¿verdad? Que en el fondo podría ser un cuadro tradicional, figurativo, donde todo lo que le rodea a esos personajes forman parte de la escena, ¿verdad? Entonces de ahí hay una atracción hacia, pues bueno, no el exhibirse, sino sí el de presentar, el de crear, sobre todo desde el lado que a mí me gustaba mucho, que es desde estar fuera, desde fuera ir construyendo, creando algo. ¿Tú recuerdas la primera obra de teatro que viste? Pues de alguna manera, cuando era muy jovencito no me acuerdo, pero sí me acuerdo cuando tenía 16 o 17 años que me interesaba ya mucho el teatro y aparecía en el País Vasco, pues eran los años finales de 60, 70 creo, la obra de Quejío del grupo andaluz La Cuadra de Sevilla, del director Salvador Tábora. Y eso fue un impacto muy fuerte porque en esos momentos eran los momentos políticos que estamos en España y en Euskadi, dentro del mundo del franquismo, y en esos momentos esa obra rompía y era una lucha contra ese mundo franquista y reivindicando unas labores sociales, y eso de alguna manera también estaba muy impregnado entre lo que era la obra y por eso igual también me influyó más, ¿verdad? También escribiste una obra cuando Sí, eras bueno, muy... cuando tienes 14 años Sí. y estás en el 13 y estás en la escuela. ¿Y la dirigiste también? Sí, Sí. era un colegio de chicos, ¿no? Sí. En aquel momento no había chicas en el colegio, de frailes, que ahora sí, pero entonces pues había un concurso de obras, y entonces pues como... Pues, me acuerdo que se llamaban Las enfermedades de los años 20. Y como éramos todos chicos, pues yo le robaba la ropa a mi madre y se la llegaba a la escuela y con eso pues hacía el vestuario femenino de los personajes, y entonces así salió la primera obra. De esas hay constancia porque hay fotografías. Hay pruebas. Sí, hay Y pruebas. seguimos en tu tierra. El hierro, la madera, el humo, el puente, el mar. ¿Cómo influyeron estos elementos en tu mirada artística? Hombre, en todas las personas donde nacemos o donde
hacemos, por decir así, el medio del entorno influye mucho a la hora de poder trabajar. Y te fijas en esos medios que tienes en ese entorno. Entonces, en este caso, pues en esos años y viviendo en el País Vasco, pues teníamos lo que es la industria, teníamos el color oscuro, teníamos los humos, teníamos la montaña, el verde y muchas más cosas. Entonces, yo pienso que todo eso sí influye mucho en los elementos para poder trabajar, los elementos matéricos, ¿verdad? Y después también es una especie como de corriente de la posguerra a nivel europeo, donde artistas como Cornelis o pues, otros utilizan el mundo del material en esos momentos para construir cosas. Bueno, en España está Catalán, que trabaja con los materiales de mesas, sillas, y paja y todo ese y barro, ¿verdad? ¿Hay algún material que tengas más cariño o te guste más a la hora de trabajar? Pues ¿Preferidos? la madera. La madera. A mí me gusta mucho la madera, el hierro también, y en estos momentos ahora estoy trabajando con el carbón. El carbón como un elemento ya, el carbón vegetal, que representa la naturaleza ya obvia, muerta, destruida, y que como desde la propia destrucción se puede reconstruir, ¿verdad? Y construimos otro tipo de objetos en función con esos materiales ya desechos, ¿verdad? Perdón. Sí, 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 no, no, no. Y están, impregnan de alguna manera la textura, pero también la forma de repente o las líneas también de... Sí, bueno, ese es un poco el carbón vegetal, al estar muchas veces roto y triturado, pues ahí tienes que ir construyendo las formas que tú te interesan, ¿vale? Entonces puedes construir formas que tanto bien sea muy rectas, muy lineales, aunque tengan esas texturas de materia, y ahí estoy con ese tipo de trabajo últimamente. Que quiero ver un poco que no solo sea un elemento que funciona como elemento plástico, que ya lo he colocado en varias exposiciones, las piezas que estoy haciendo ahora, sino que cómo pueden contribuir esas piezas a un espacio escénico donde forme parte no solo de la decoración, sino de la de construcción espacial para construir con el rastro que deja el carbón otros elementos, ¿verdad? Escenográficos. Algunos elementos de tu infancia, ¿crees que todavía dialogan hoy en Sí, tus sí, creaciones? sí, Sí. sí. Yo pienso que eso no se olvida. Es decir, lo tienes presente y cuando no lo has podido hacer en su momento, aprovechas el tiempo que tienes para ver y aparece eso que te faltaba, ¿verdad? Pues como estamos comentando antes, que eh, estoy a punto casi de jubilarme y resulta que voy a poder hacer ahora cosas que me han interesado siempre y no he podido hacerlas, ¿verdad? Sobre todo investigarlas, ¿verdad? Y por eso digo que aparecerán siempre, aparece algo. Estudiaste en Varsovia y en Ámsterdam, ciudades con realidades Sí, culturales, políticas diferentes sí, en ese sí. momento. ¿Qué aprendizajes te dejaron esas experiencias en esos contextos? Me dejaron más, a ver, son dos ciudades completamente diferentes y en dos momentos, épocas diferentes. Yo estoy en Varsovia durante los 2 años y pico que tuve las becas con el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Diputación de Vizcaya, y eso me permitió pues poder estar allí viviendo y trabajando en la Escuela de Bellas Artes de ahí, en la especialidad de escenografía. Es una especialidad de escenografía que está más relacionada con el mundo de la expresión que no con el mundo técnico. Y entonces eso sí influye también a que forma parte de un aprendizaje más expresivo, por decir así. Pero también al ser una ciudad y un país que estaba en la época del comunismo, porque yo justo me voy del 89 cuando tiran el muro, eso me obligaba también a trabajar un poco con los elementos que tenía el país. Quiero decir, el rector de la universidad, nada más llegar, me dijo: usted viene a un país capitalista, viene a un país comunista, y aquí no tenemos todos los materiales que usted desea. Pero le vamos a exigir el mismo nivel como si tuviesen todo el material que tuviera usted quiera. Eso te obliga a ir construyendo
teniendo una exigencia hacia el resultado final con los mínimos materiales, con los materiales que encontrabas, ¿verdad? Es decir, no podías ir predispuesto a querer hacer una obra o, por ejemplo, un ejemplo que ponía muy tonto, decir una tortilla de patata. Pues yo voy y salgo a la calle y quiero comprar estos materiales para hacer la tortilla de patata. No, en aquellos momentos, con esas dificultades que tenía el país, pues tú salías a la calle y ese día no encontrabas los materiales que necesitabas para una tortilla de patata. Tenías que adaptarte a lo que sucedía en ese momento. Esa dificultad de subsistir influyó mucho en mi trabajo y me sigue influyendo ahora. Y hoy es el día en que a veces me dejo guiar más por el material que tengo, para qué construyo con lo que tengo, más que el que yo a mí me gustaría o desearía para ello. De hecho, los materiales, tanto en pintura como en escultura o como en muchos escenográficos, intento que ahora sea más sostenible, pero yo lo he tenido que sostener siempre. Eso por una parte de Polonia. Y claro, a continuación me fui a Ámsterdam. En Ámsterdam no estuve en ninguna escuela, sino que tenía una beca del Ministerio de Cultura también, y esa beca pues, la utilicé para seguir investigando en un taller que tenía de pintura, y después el de poder asistir a ver teatro, el asistir a ver lo que estaba pasando en la ciudad. Claro, una sociedad que yo venía de un país comunista donde no había materiales a un país que aquello era el futuro, como 200 años posteriores, pues aquello fue un choque emocional muy fuerte, ¿verdad? Es decir, porque ahí me encontré que en aquellos momentos de la época del comunismo, como era el Estado que decidía por ti, por los materiales y por las cosas que tú tenías que construir, hacer o comer, pues perdíamos el sentido de la elección. No podíamos saber elegir. Entonces, cuando de repente llegas otra vez a un país capitalista, donde te encuentras, donde tú puedes elegir todo, ahí fue un choque muy fuerte, ¿verdad? Como ayúdame a mirar, ¿no? Que decía. Exactamente. ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración? ¿De qué te alimentas? Generalmente me alimento siempre del arte contemporáneo, del arte, incluso de la música, de la lectura, de los libros, de todo, porque en el teatro, en el fondo, el teatro tiene poco materiales para investigar. Me explico, para que no se me tiren aquí la gente y me corten el cuello. Es decir, se investiga en música, se investiga en tecnología, se investiga en plástica, se investiga en vestuario, en iluminación, en todo. Y después, con todas esas investigaciones, se introduce en el teatro las posibilidades que tiene la posible investigación. Pero digo que las grandes investigaciones se hacen fuera del entorno. Es por lo que pasa que después las introducimos dentro del espacio. Y eso, pues, hace bueno, pues que estéis ahí un ten con. Pero siempre la evolución siempre llega en el arte, del arte contemporáneo. Por lo tanto, cómo traducir después las reglas que se permiten los artistas a nivel mundial para construir algo, cómo después eso lo puedes llevar al escenario. A veces puedes y a veces no puedes, porque no todo el equipo a veces está en la misma onda. Cuatrienal de Praga, 2015. Sí. Representaste a España como comisario nacional. Sí. ¿Cómo fue liderar ese proyecto de tal envergadura? Hombre, era muy interesante porque ese año me tocó de alguna manera, o queríamos el equipo que hicimos para que llevar la cuatrienal para Praga, era presentar lo que en aquel momento, en el 2015, se estaba haciendo a nivel de todo el país, ¿verdad? Entonces de ahí hicimos unas exposiciones donde se presentaron imágenes de todo lo que estaba pasando. Había tanta información de tantos artistas que reunimos casi 1000 y pico que no podíamos presentar una obra solo de cada uno, ¿verdad? Entonces lo que sí vimos fue que generalmente se entendiera que había una variedad muy fuerte y que había cambiado mucho el país a la hora de la evolución de la plástica. Y después, cuando fuimos ya a Praga y se presentaron en esa semana todos los países del mundo, presentaban allí lo que cada país llevaba, pues ahí vimos que estamos un poquitín a la par de lo que estaba pasando en el mundo. También había países que igual no tenían un desarrollo tan potente como podíamos tener nosotros o otros superiores, pero sí a la larga teníamos un nivel que sí podía competir y que competía ya con otros países, ¿verdad? Y sobre todo que se viera que había una plástica muy personal que hacía mucha fuerza en lo que era la representación. Y muy bien, fue una experiencia muy, muy buena.
Me voy al espacio. Instalar, habitar el espacio. 2, componer, sintaxis visual. 3, integrar, cuerpo y objeto. 4, construir, creación y acción. 5, proponer, posición. Esto es extraído del Actor en el espacio, la escenografía como generadora de la acción escénica, publicado en 2019. Sí. ¿Cómo surgió ese proyecto? A ver, el proyecto surge 30 años antes, cuando recién llegado a... Bueno, yo estaba viviendo en Holanda, en Ámsterdam, y en uno de los... recibo una llamada de Fermín Cabal, el autor y director, que había visto cosas de cuando yo estaba en la escuela de teatro de Guecho, que la estaba llevando, y me comentó que quería hacer una escenografía para una obra y que tenía que ser yo. Digo, pues yo estoy viviendo en Holanda, ¿verdad? Pero bueno, conseguí venir y hacer la obra, y entonces mi primera obra, por decir así, con una escenografía que no era de mi compañía, sino que era alguien que me contrataba, pues fue una obra para Fermín Cabal. Y en ese momento, estando aquí ya, Lourdes Ortiz, en ese momento, la directora, que en aquel momento era directora de la Escuela de Arte Dramático, Paco Nieva, el autor, se había jubilado, y se iban a proponer ya las nuevas especialidades que tenía la RESA, es decir, dirección de escena, dramaturgia, estaba también escenografía, y me dijo por Lourdes, bueno, pues vamos a empezar con las especialidades. Bueno, empiezas a plantearte también a ver cómo se puede hacer estas especialidades, pero ya estaban ya aprobadas por el Congreso. Quiero decir esto porque justo en esos momentos todavía solo existían las especialidades de interpretación. Y Lourdes Ortiz me dijo, ¿cómo darías clases de espacio escénico y escenografía a los actores? Claro, pues a partir de ahí, a personas que no tienen una plástica como enseñanza primaria, sino que es el cuerpo, pues, y partiendo de todos los historiadores que han hecho ya, desde Gordon Craig a todo Apia y una serie de gente de los constructivistas y todos los movimientos artísticos que han trabajado corporalmente y en el espacio, y así como todos los directores de escena, pues, de esa época, pues de ahí cogí ya las bases de cómo poder hacer a entender de que ellos son unos lapiceros que están en un espacio y que están dibujando en ese espacio. Y de ahí surge ya pues toda la investigación que he podido desarrollarla en la RESAD durante estos 30 y tantos Estabas en tu años. salsa. Estaba en mi salsa. Maravilla. Y claro, a mí me han ido pagando pues por lo que a mí me ha gustado y por la investigación. Entonces, donde he podido desarrollar una investigación que en la calle en estos momentos, igual aquí en este país, se puede desarrollar menos. Y entonces eso terminó en un libro que también se convirtió en tesis doctoral. Altamente recomendado. Editorial Fundamentos. Sí. Siempre nos gusta hacer. ¿Cuál es el lugar del artista plástico en tu trabajo como escenógrafo? Pues ahí depende también del equipo de dirección. Es decir, hay direcciones que saben perfectamente lo que quieren y por lo tanto a veces te preguntas si lo saben y tanto lo que quieren, ya no llames a un escenógrafo, puesto que al fin y al cabo no tiene ya una cabida donde poder exponer allí su creación también, ¿verdad? Es decir, es más fácil que se presenten a un grupo de realización y te pongan en pie eso. Hay otra gente que sabe la idea y te permiten desarrollar esa idea y sobre esa idea trabajar, que es la que de alguna manera más me interesa, ¿verdad? Y después las menos personas o menos directoras que te dejan, que te dicen, haz lo que tú quieras, que yo me adapto a eso. Hombre, cuando te dicen haz lo que tú quieras es porque antes ha habido unas discusiones, ha habido una conversación para poder llegar a unos límites o unas concreciones, ¿verdad? Pero generalmente cada dirección es muy diferente. Pero a mí personalmente y a mucha gente nos gusta más que tengamos una parcela donde podamos
poder crear también, ¿no?, nosotros, puesto que al fin y al cabo es una pieza muy importante, ¿verdad? Parece que en el teatro textual solo se plantea la palabra, cuando realmente estamos intentando, y siempre se ha intentado, y en todos los sitios se ha planteado, que el espacio tiene tanta fuerza como la palabra, y que muchas veces lo que no dice la palabra lo dice el espacio, ¿verdad? Entonces hay que concretar, porque si no terminamos en lo que últimamente, y siempre estamos viendo últimamente, que es mucha decoración, hay mucha ambientación, es decir, vemos muchas casitas muy bien hechas, pero realmente hay poca escenografía, es decir, no hay un sentido, es decir, un sentido de materiales, un sentido de formas, pero se está convirtiendo en una ambientación. Más Y no que está el discurso, no no está está lo el discurso, filosófico, la ¿no? filosófico y el pensamiento que tiene la propia escenografía en sí. Y Raymond, has tenido el primer contacto con la palabra o la idea o la partitura. Sí, sí. A partir de ahí, ¿cómo son tus procesos de creación? Pues depende, hay momentos en el que yo lo veo muy claro, claro, una cosa es que tú lo veas muy claro, pero después igual la dirección no lo ve claro, ¿verdad? Porque lo ve de otra manera, ¿verdad? Yo siempre pongo un ejemplo y se lo pongo a los alumnos, que un día me vino un director y me dice, me gustaría que montar una escenografía, un espacio donde esté reflejada la muerte y, y el espíritu, no me acuerdo qué tipo de espíritu tenía que aparecer por allí. Pero bueno, en aquel momento yo había visto una exposición de un americano y que para mí representaba esas palabras que quería la dirección en ese objeto, que era una carretilla usada y un zorro disecado, a naturaleza y muerte. Y claro, pues yo le presenté eso porque para mí representaba eso, ¿verdad? Claro, cuando llegó, pues el director se asustó y dijo, ¿y qué hago yo con esto ahora? Es decir, si yo mis actores, yo no sé trabajar con esto con mis actores. Claro, yo lo podía entender perfectamente. Digo, entonces tú qué habías planteado? Dice, bueno, yo había pensado unas cortinas y en las cortinas una impresión de un bosque quemado. Claro, entre ese concepto y el otro hay un abismo, Claro. que una de las dos, o no hay tiempo para educar o para intentar entendernos, Sí. o por otra parte tampoco hay un tiempo en el que se pueda, o que no le interese, ¿me entiendes? Claro. Entonces, claro, ya ahí tienes que acercarte más al mundo que sea, ¿verdad? Y otras veces, pues hay gente que se acerca, otra gente que no se acerca, hay ¿Tienes tiempo, el alguna tiempo. manera preferida de presentar la primera propuesta? Muchas veces cuando estoy ya hablando estoy con un lapicero y haciendo y en rayas, pim, 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 pim. Es decir, que a mí me gusta que ya en las primeras conversaciones ya esté ya dibujando. Y bueno, dibujando, que son haciendo monigotes, ¿eh? Es decir, que Bocetos bocetillos, o rápidos textos para sí. ir construyendo. Por tanto, eso ayuda también a que el pensamiento también creativo sea rápido. Y después, cuando ya estemos llegando a ideas, quizá, pues mira, por aquí, entonces ahí tenemos un tiempo para empezar a pensar sobre esa idea que ha surgido. En otra fase, ¿cómo entablas la relación con otros elementos del equipo artístico, iluminadores o vestuario? Eh, Bueno, depende cómo y de qué manera me refiero. Igual hay una costumbre que no sabemos muchas veces si es buena o es mala, a veces es buena, a veces es mala, es en el que de repente tú traes o ya has hecho un diseño y resulta que al final el iluminador llega al final y porque a iluminar lo que ya está o planteado. videoescena, a veces. Claro, entonces es más interesante que desde el principio estemos todos juntos, porque tanto el color con el vestuario, con la iluminación y con el espacio, eso tiene que estar muy incluido desde el principio, desde el primer momento. Y eso es la facilidad para que después surjan buenas cosas también. La ayudante o el ayudante de escenografía. Pues es muy importante. Es decir, el ayudante no solo es que, como antiguamente se planteaba que era el que traía el café, que eso ya no existe, ¿verdad? Es decir, el ayudante en estos momentos te está haciendo muchas veces planos. Los ayudantes te están yendo a hacer recados, te están ayudando también a construir las ideas. Es decir, que ya no solo es la persona que está ahí como para los recados, ¿verdad? Que también puede funcionar también como recado, pero eso ya lo mínimo. Ya no. Pero está cogiendo cada día
mucha más fuerza, casi, bueno, muchas veces es un escenógrafo también, ¿verdad? Sí. Que está trabajando ahí hasta que llega a hacer también sus propios diseños, por lo tanto es un profesional más. Has diseñado escenografías para obras como Corona del Toro, El perro del teniente, Madre Coraje. Cito estas 3 directoras de escena, Sí. Raquel, Pilar, María, también otras directoras Sí. como Laila Ripoll o Nuria. Sí, sí. ¿Cómo han sido esos procesos con esas miradas diferentes y con esos nuevos compromisos? Hombre, sí es cierto que cuando yo empiezo hace 30 y tantos años, generalmente había muy pocas directoras en España, ¿verdad? Y entonces no había mucha posibilidad de poder trabajar con ellas. Sí es cierto que cuando han empezado ya las especialidades de dirección, han empezado a surgir más mujeres, entonces las mujeres directoras de ahora vienen con una potencia muy fuerte y con unos conocimientos muy personales, ¿verdad? Que eso es lo interesante. Por lo tanto, sí es cierto que he trabajado muchas veces con personal masculino y ahora estoy con un personaje más femenino, ¿verdad? Sí veo diferencias. También es cierto que la mujer es mucho más sutil a la hora de decir las cosas, te deja llevar, te lleva al sitio donde tú quieres. Y de otras maneras, muchas veces en el mundo más masculino que he tenido con los directores con los que he trabajado han sido más cortantes o correctos o concretos más de decir, esto es así, ¿verdad? Es decir, ellos te pueden dejar llevar y es interesante también. ¿Recuerdas algún proyecto o montaje por lo anecdótico o el aprendizaje que te haya marcado? Todos te marcan, ¿eh? Yo estaba pensando ahora los 3 galardones. Ah, bueno, sí. 98, Sí. 2007 y 23. Sí, además justo coinciden los 3 galardones con 3 épocas diferentes de que son los procesos también de cómo va funcionando la escenografía en este país. Quiero decir que como han empezado ya los estudios de escenografía, empiezan a surgir una serie de nuevos escenógrafos y escenógrafas que empiezan a ver el mundo de una manera. Por lo tanto, yo formo parte también de esa generación, pues también he estado impartiendo las clases y, lógico, tú introduces en las escenografías de cada época las influencias sociales, culturales, políticas de ese momento. Bien sean materiales, en colores, en texturas, en forma, en cómo se entiende, si la gente lo puede entender más narrativo, menos narrativo, las modas, porque todo eso influye a la hora de construir esto. Por lo tanto, cuando yo tengo la primera obra con Eduardo Vasco, que es la de el Rey Negro, el Rey Negro, pues ahí era una cosa mucho más potente de hierro, de dióxido, era un poquitín más cercano al mundo casi vasco, ¿verdad? De mi tierra. Después, cuando ya entramos con el mundo de Sainetes, que es el segundo premio que lo hacemos en el teatro clásico, en la comedia, con Ernesto Caballero, ahí también por primera vez rompo el escenario y el escenario, como era en el Teatro Pavón, sale casi al patio de butacas. Quiero decir que sale al patio de butacas con unas escalinatas, por tanto, aquel pequeño teatro se convirtió en un gran teatro y eso fue también un gran hallazgo espacial, ¿verdad? Y después también, como hallazgo espacial, con Coronada y el Toro, con Raquel, pues haya sido también romper toda esa dinámica de la sala 10 del Matadero y que parte de ese escenario fuera también el público. Por lo tanto, esa plaza de toros, en vez de ser una plaza de toros redonda, aquello tenía forma circular, pero era muy ovalada, pero rompía todo ese juego y también esas rupturas de espacio a mí me gustan mucho. Luego también con Raquel estuviste con La Paz Sí. en Mérida, Sí. que es otro espacio totalmente... Otro espacio completamente diferente. Claro, ahí de repente nos encontramos que siempre trabajamos con escenarios de 10 a 12 metros de ancho y ahí tenemos 54. Claro, pues también había un problema también para los actores, pues que entre que salen y llegan a decir las cosas, pues hay un tiempo, ¿verdad? Pero bueno, se pudo reducir y ya se hizo una instalación, porque a mí hay una de las cosas que me gusta mucho siempre en escena, son las instalaciones. Yo vengo también del mundo de la instalación y eso
en teatro no me gusta que sea tan corpóreo, sino que da más remedio a hacer cosas corpóreas, las haces, ¿verdad? Pero que tengan, se fluyan más y que de alguna manera jueguen a otro tipo de contexto. Entonces, en La Paz es una gran instalación, como suele decir, llena de mierda, porque son las mierdas de los Sí, escarabajos. Y entonces, bueno, cuando ahí se ha ido a escenarios más pequeños, como cuando se vino aquí al Teatro del Canal. Canal, pues hombre, la mierda se tuvo que reducir. Quiero decir que de alguna manera tienes que ir planteándote, Adaptar, ¿no? adaptándote a las situaciones, ¿verdad? Pero ahí también estuvimos trabajando con ello. Nos vamos a la docencia. La Resata ha sido tu hogar durante más de Sí. 3 décadas. ¿Cómo ha evolucionado la enseñanza de la escenografía en todo este tiempo? Bueno, la enseñanza de la escenografía ha ido en función también, como decía, desde la primera. Es decir, ahora se ha hecho, vamos a hacer los 25 años de las 25 promociones. Quiere decir que la primera promoción sale en el 2000. En todos estos años, la propia evolución del teatro también ha ido creciendo. Por lo tanto, tenemos al mismo tiempo a la par, hemos ido educando a los estudiantes, enseñándoles lo que iba pasando en el mundo y lo que estaba pasando en este país. Entonces, la dirección de escena iba a la misma par que los autores y con la escenografía. Quiero decir que al final las nuevas generaciones han ido creciendo todas juntas. Entonces, se han conocido en la escuela y al conocerse en la escuela, pues ya han sabido trabajar en equipo y muchas veces esos equipos son los que todavía continúan en la calle. Por lo tanto, todas esas evoluciones de ese conocimiento que han tenido en los estudios han ido evolucionando también en la calle. Por lo tanto, han evolucionado también escenográficamente, porque una dramaturgia, nos hemos planteado una manera nueva de escribir, de cómo la plástica es importante para poder crear personajes, como el color, la textura, el sonido, todo eso forma parte a la hora de crear personajes y eso también se ha obligado a escribir de otra manera. Esa escritura, al hacerlo de otra manera, obliga a crear espacio de otra manera. Por lo tanto, va todo como muy unido y sí, la evolución se va viendo. ¿Qué es lo más gratificante de enseñar? Más que de enseñar es de aprender, porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho, por eso he estado hasta los 70 y dando clases, preguntarles constantemente, ya no solo a escenógrafos, directores, actores, todo esto, cómo piensan en su generación. Porque claro, tú vas creciendo, ellos también, pero cuando yo me encuentro ahora con un alumno de 20 o 21 años, pues su pensamiento de vida es completamente diferente en algunas cosas que la mía. Por lo tanto, yo les hago preguntas también. Y gracias a esas preguntas, muchas veces yo tengo que adaptar los conocimientos para que entren más fácil, para que lo puedan entender ellos. Es decir, no es al revés. Muchas veces el ponerme en que yo estoy en una posición y ellos tienen que acercarse a esa posición, sino que yo me acerco de ellos metiendo, pues no sé, cuñas para poder llegar a donde yo quiero que llegue. El arte para avanzar tiene que ser capaz de salirse del marco y eso exige un compromiso. ¿Cómo ha sido tu camino en ese compromiso? Uy, eso es un tema un poco más complicado. Quiero decir, a ver, los compromisos de cada uno van en función también de lo que ha luchado, lo que quiere o lo que le ha interesado o donde le interesa estar, etcétera, etcétera. Mi interés siempre ha sido político. Yo vengo de una época muy política, de los años 70, y esa creencia política es la que me ha hecho seguir para creer en algo siempre con unos caminos por los que poder llegar, ¿verdad? Es decir, a veces huyo de la frivolidad, no me gusta nada, y muchas veces el teatro es al revés, le veo muchas veces muy frívolo y no me gusta entrar en esos terrenos. Tampoco hay que ser solo un estricto y usted, ¿verdad? Pero sí, la política me ha ayudado a seguir teniendo una fe en una creencia, ya no social, artística, sobre todo artística, porque el arte es política y es creencia y es fe. Y eso es lo que te hace estar luchando todo el día y que ver el mundo de esa manera y como crees en ello es lo que te hace avanzar, ¿verdad? A veces ese avance no es económico, es intelectual, es un avance
de posición social, es un avance político, es un avance artístico, no sé. Eso es creencia. Escribiste: y ahí estás entre cielo y tierra, con la duda de por dónde descubrir los nuevos senderos que debes atravesar. Las dudas, nostalgias y procesos serán los acompañantes con los que caminar por el día a día de la experiencia como paisaje y al desierto como amante. Estamos en Caer en la fábula del lugar, Sí, de Tremens Collective. sí. ¿Cómo fue esa experiencia? A ver, teníamos ganas de seguir trabajando e investigando, y entonces somos un trío que es Laura Ordaz, Raquel Camacho y yo, que desde hace unos años pues queremos seguir en los tiempos pues libres o pues de querencia de seguir desarrollando y evolucionando. Pues entonces fuimos a una nave que alquilamos en Carabanchel, y ahí una vez a la semana nos juntábamos con el pretexto de descubrir qué otras maneras de concebir el espacio teníamos a través de un pensamiento, de una creación artística, ¿verdad? Y en este caso, pues habíamos cogido el libro de Didi Uberman, que era El hombre que andaba en el color, y este era un capítulo que tenía. Muchas veces se lo coloco a los estudiantes porque es muy abierto, pero también son capítulos que hablan de la plástica, que hablan del pensamiento de la plástica y el pensamiento del individuo cuando camina, cuando se encuentra con el color, con la textura, con el espacio, donde va implícita la filosofía, la política, lo social, el encontrarte a ti mismo, ¿verdad? Y todo eso forma parte de la plástica, de cómo concibes el mundo desde de la plástica, que en el fondo son conceptos que después un escultor o un pintor o los estudiantes de Bellas Artes lo tienen porque tienen que partir de todos esos conceptos para poder desarrollar una obra, ¿verdad? Entonces de ahí investigamos mucho y sacamos un folleto con imágenes de todo ese año y medio que estuvimos investigando, que salieron muchos detalles, y esos detalles uno los estoy colocando y los pongo en clase, ¿verdad? Es decir, pero que nos ha surgido para trabajar. Y pues eso es muy interesante. En tus clases de escenografía, el primer día de clase, solías pedirnos a los alumnos, alumnas, que trajéramos 5 objetos importantes. ¿Cuáles son los tuyos? Uy, me has pillado, porque siempre lo pongo a los estudiantes y de luego pongo a los míos. Aunque de vez en cuando, pues yo siempre partiría de tener un trozo de madera, algo que estuviera de madera, algo que tuviese hierro, algo que tuviese cristal. Pero esos son los materiales. Pero yo me refiero, tú te refieres más al objeto en Los sí. objetos, sí. El objeto en sí. Uy, ahí me has pillado mucho. Pues a ver, yo tengo un... A ver, mi padre diseñaba, era maestro tornero y tenía piezas de hierro, y conservo algunas piezas de hierro por las formas que tiene, y esa siempre es una pieza que sí me gusta. Después, fíjate, es una cosa, tengo un pendiente de mi madre de cuando falleció, que le tuve que quitar a mi madre los pendientes en la residencia cuando estaba, y por lo que sea uno se quedó en el bolsillo, y ese lo llevo constantemente, y ahí tengo la relación familiar. Después tengo unas estampas de mis primeros años de Bellas Artes, que serían también el papel. Después un trozo de madera que está relacionado con unas cosas de los caseríos vascos, y un trozo de tela. ¡Wow! ¡Qué regalo! Me quedaba ¡Qué ahí regalo! Me gustaría acabar con el escultor vasco Jorge Oteiza. Le Mi conocimos. maestro. Sí, con este pasaje extraído de Quosquetamden, publicado en 1963. Todo es arte, todo es ya sensible desde lo estético. Cuando el arte experimentalmente concluye, todo el arte pasa a ser naturaleza. Ya toda la naturaleza y todas las naturalezas tienen explicación natural y estética. Esta es una de las más fundamentales conclusiones del arte contemporáneo que todos debieran haber comprendido.
Todo lo que se nos manifiesta con el material sensible de una experiencia estética es ya arte. Todo lo que está manchado es ya pintura. Todo tiene ya un interés estético y que ya puede razonarse. Todo lo que vemos o percibimos, aún sin la intervención del artista y aún en contra suya, se nos revela como consistencia estética. Ni siquiera la burla contra el arte carece de interés estético. Si dices no, dentro de ese no ha nacido un sí que se vuelve contra el que ha querido artísticamente burlarse o negar. Era pintura las manchas que produjo el asno con el pincel atado a su rabo, pero que los burros que quisieron burlarse no podían comprender. Seguimos en nuestra tradición latina con el gusto atado a antiguos pinceles. Mil gracias, Raimon. Es un placer tenerte aquí y compartir este espacio de encuentro, por disfrutarte siempre. Me encanta. Nos vemos la semana que viene, es o no es, y mientras tanto, vayan al teatro.